Muy buenos días a todos. Espero tengan un excelente día, un inicio de excelente día. Mi nombre es Gustavo Pantoja, ejecutivo comercial de eWorkplace. Hoy tenemos la gran fortuna de poder presentar el primer webinar de este 2023, donde hablaremos de temas muy importantes acerca del almacén. ¿Ok? 5 formas infalibles para poder controlar su almacén. Está conmigo el ingeniero Janitzio Jungo, que es gerente de entrega, Delivery Manager. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto por la invitación. Como siempre, en cada ocasión, es un placer para nosotros compartir información valiosa para la audiencia, información que sabemos que pueden utilizar en un futuro próximo y si nos dan la oportunidad de conocernos y también a nuestros productos, pues brindar soluciones que resuelvan esas problemáticas de los almacenes en esta ocasión. Es correcto, Janixio. Muchas gracias. Te agradecemos como siempre todo el know-how que nos compartes, toda la información. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a, voy a compartirles un poquito la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar con problemas de no tener una gestión de almacén de manera eficiente o eficaz. ¿Ok? Posteriormente pasaremos a las 5 formas infalibles para controlar su almacén. Les estaremos compartiendo vía chat un link para que nos hagan favor de poder ingresar al test. Es un test muy rápido. Las primeras 4 preguntas son nombre, empresa, industria, y posteriormente vienen algunas preguntas muy enfocadas al tema de la gestión de sus almacenes. Si nos permiten, al final de la sesión podemos acercarnos con ustedes para darles algunas recomendaciones referente al tema de sus almacenes. Posteriormente pasaremos a tocar la importancia del WMS. Platicaremos un poquito acerca de eWorkplace, quiénes somos, las credenciales de la empresa como tal. Y al final del día pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. ¿Ok? Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Janitzio Jungo para que nos platique un poquito de los problemas de no contar con una gestión eficiente en el almacén. Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, primero que nada, hablaremos de la problemática como ya bien anticipas. Sabemos que hay muchas, variadas y de muchas índoles y de gran impacto para la empresa, pero me gustaría concentrar las 3 problemáticas en un famoso triángulo del problema. En este pequeño triángulo del problema, básicamente podemos concentrarlo en 3 problemas principales. La primera es la falta de visibilidad del inventario. La segunda es la falta de agilidad del inventario y en consecuencia, y en muchas ocasiones, las pérdidas del inventario. Esa lamentable falla que a todas las empresas les cuesta. Ahora, me gustaría compartir más allá de este triángulo problemático que a veces se da en las empresas, como se puede ver en el diagrama, pues es una situación que se retroalimenta, ¿no? La falta de visibilidad nos puede generar la falta de agilidad, la falta de agilidad a las pérdidas de inventario y ya a su vez, ¿no? Y cada uno se retroalimenta. Pero, ¿de qué va cada uno? Por ejemplo, ¿qué sucede con la falta de habilidad? ¿Cuáles son los rasgos característicos que nos dejan saber que no estamos teniendo la visibilidad esperada? En mi experiencia, yo he podido lograr identificar 3 principales rasgos. Como mencioné al inicio, hay muchos, pero en general creo que lo podremos resumir en 3. El primero, de la falta de visibilidad, o una de las causas principales, es porque las empresas mayormente sus controles están hechos en papel. Es decir, la mayor parte de los movimientos de inventario se registran en una papeleta, se registran en una bitácora y no necesariamente está mal eso. Lo que está mal es que hacemos un uso extensivo de esos controles en papel y cuando abusamos de esos controles vamos a caer en problemas naturales del ser humano. Por ejemplo, pues al hacer uso extensivo de estos papeles, es común que nos haya pasado que pues a veces la gente por prisa pues escribe un 0 que se parece a un 8 o un 8 que se parece a un 0 o un 1 que se parece a una L o viceversa. O hay una separación de los datos y no sabemos si va junto o va separado. Eso al final del día lo que provoca es que esos datos que se vuelven imprecisos, que se vuelven ilegibles en ocasiones, pues se van heredando de área en área y ese problema se replica y cuando queremos juntar la información simplemente no es posible juntarla o a veces por
por el torbellino de la operación, pues simplemente lo dejamos ir y cuando queremos hacer una rastreabilidad, pues simplemente no podemos lograrla, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras causas que nos da la falta de visibilidad. La segunda es, pues, la inconsistencia de la información, ¿no? Cuando queremos conectar, hacer una auditoría o como mencioné, en una trazabilidad, pues no hay forma, ¿no? O lograrlo implica un esfuerzo sobrehumano o a veces mucho tiempo por parte de la gente, ya sea de calidad, de inventario o de todos los involucrados en un proceso de trazabilidad. Eso invariablemente nos genera que no tengamos visibilidad de cuándo llegamos, de si la información que tenemos es correcta o si podemos llegar al punto donde realmente queremos. Y otra causa principal de la falta de visibilidad o de las razones que generan esto es, en mi experiencia, es la carga lenta de la información. Hay un destiempo, hay un desfase prolongado en la carga de la información. Por ejemplo, como platiqué, si la información no es legible, si la información es inconsistente, pues siempre genera retrabajos, reprecisiones o investigaciones en encontrar información real. Y eso pues invariablemente va a generar que la carga de la información sea lenta o que haya que revisarla siempre. Entonces lo que provoca es que tengamos gaps de información y de tiempo. Entonces, básicamente, esos son en mi experiencia los tres principales problemas. Hay muchos otros, nos podríamos llevar toda la mañana hablando de ellos, pero en mi experiencia hay que atacar o identificar estos primeros principales problemas. Respecto a la falta de agilidad, por ejemplo, cuando hablamos de agilidad, en mi experiencia yo he encontrado otras tres causas que nos generan esa falta de agilidad. La primera es, tenemos mucha mano de obra. Ay, se nos movió la Se presentación. nos A ver volvió si la presentación. nos podemos ¿Pueden regresar regresarle, por favor? al triángulo, por favor. Cuando hablamos Gracias. de la falta de agilidad, muchas gracias. Detalles técnicos, el software siempre se presta. Cuando hablamos de falta de agilidad, por ejemplo, yo he encontrado que una de las causas principales es que hay mucha mano de obra, es decir, hay muchas personas haciendo lo mismo o parcialmente lo mismo, se solapan las facultades, no hay una definición correcta de las jerarquías, cada persona como que trata de hacer lo mismo, pero en su área o en su posición y repiten o sobrescriben los controles de otras áreas o posiciones. Otra de las causas, en mi experiencia, de la falta de agilidad es que no tenemos procedimientos bien pulidos o bien optimizados. Inclusive hay procedimientos que requieren muchos pasos o lo contrario, ¿no? Hay pocos pasos que hacen que el control no sea lo suficientemente robusto. Entonces, procedimientos deficientes, exceso de mano de obra, jerarquías mal definidas nos generan falta de agilidad. Y otra de las causas en mi experiencia de la falta de agilidad es la falta de previsión en la demanda. Son esos pequeños gaps de comunicación que existen entre las áreas, ¿no? Donde ventas no comunica en tiempo, o a lo mejor sí comunica en tiempo, planeación atiende esa demanda, pero no baja esa solicitud hacia el inventario, o al revés, ¿no? Entonces, donde se den esos pequeños huecos de comunicación entre las áreas de la cadena de suministro, desde la demanda que puede venir de nuestras ventas, del mercado, de algún cliente en especial o del mismo entorno, cuando no sabemos responder ágilmente a esas situaciones, invariablemente lo que se va a ver traducido es en una falta de agilidad. Y por último, quisiera hablar sobre las pérdidas de inventario, que básicamente es la consecuencia de las anteriores, ¿no? En la pérdida del inventario, pues no hay mucho que decir que no sepamos, pero si quisiera resumirlo en tres puntos principales. El primero es el sobreinventario. Cuando tenemos un exceso de inventario, siempre vamos a caer en pérdidas de inventario, ya sea porque lo dañamos cuando lo estamos moviendo, ya sea que cuando hagamos un conteo sea complicado identificar algún producto escondidillo ahí en la bodega o en el almacén. Y eso, pues, cuando bajemos la información, vamos a decir, pues, nos hizo falta inventario y vamos a interpretarlo como una pérdida. También el exceso de inventario y el exceso de orden. Perdón, el exceso de inventario nos genera una falta de orden en el inventario y eso invariablemente también nos va a hacer caer en estos pérdidas de inventario. Ahora, otra de las causas es esta falta de comunicación a nivel interno
en los almacenes que puede venir soportado por un procedimiento deficiente. Esa falta de comunicación, en los mismos conteos a veces me ha tocado ver en experiencias donde las empresas hacen pues muchos conteos, uno o dos por seguridad está bien, pero tienen que llegar a un tercero, a un cuarto o a veces hasta un quinto. Entonces, hacer tantos conteos obviamente involucra mucho tiempo, muchas personas, muchos controles que al final del día, si no lo sabemos converger y alinear, pues se pueden traducir en fallas de inventario. Otra de las causas principales de la pérdida de inventario es el bajo uso de las tecnologías como herramientas tecnológicas, llámese handhelds, códigos de barra, cualquier software informático que nos ayude a controlar el inventario. Cuando hay un bajo uso de la tecnología, eh, es una causa principal de que podamos perder inventario, ¿no? También permite que se pueda extraviar o robar el inventario con nuestro personal. ¿Por qué? Porque no hay controles físicos e informáticos que nos ayuden a contener esa fuga del inventario. Y pues así es, mi querido Gustavo. Estas son un poco de las problemáticas y causas que en mi experiencia pues desencadenan a estas problemáticas en las empresas en la gestión del almacén. ¿Te parece si avanzamos y vemos Sí, ahora claro. Sí, poco por de las supuesto. formas de corregirlo? Sí, Sí, claro que sí, Janixio. La verdad es que información muy interesante. Y pasamos a la parte de las 5 formas infalibles para controlar su almacén. ¿Qué nos puedes platicar de esas formas infalibles, Janixio? claro que sí, Gustavo. Bueno, de misma forma traemos un pequeño diagramita que podemos compartir con la gente. Aquí, de forma cronológica, desde nuestro punto de vista, son algunas recomendaciones o formas que podrían implementar en las empresas para tratar de mitigar estas problemáticas o resolverlas en la mejor medida posible. La primera que tenemos que atacar desde nuestro punto de vista es, pues, agilizar la captura de información, ¿no? ¿Y cómo hacemos o qué podemos hacer para agilizar la captura de información? Bueno, primeramente debemos evitar la captura manual excesiva eh, y si se puede, en algunos casos, evitar la captura manual, ¿no? El abuso del papel. Sé que en algunas empresas, en algunos almacenes por condiciones físicas o técnicas o inclusive humanas, a veces no es posible llevar o sistematizar estos controles. Sin embargo, siempre hay que procurar que el uso de los controles en papel sean reducidos o los esenciales o los mínimos indispensables. Y hay que trabajar en ese camino. Otra de las formas de ayudar a agilizar la captura es evitar las recapturas de información, es decir, encontrar o identificar en qué posiciones o en qué lugares se está repitiendo la información, se está generando una redundancia innecesaria de la información, a menos que sea indispensable. Si no es indispensable y crítico, no hay necesidad de hacer redundancia en la información. Otra de las formas de agilizar la captura de información básicamente es registrar lo antes posible. Esto no es secreto para nadie, ¿no? Todas las empresas buscan tener su inventario lo más en tiempo posible, pero una forma de lograrlo pues es el uso de la tecnología, evitar los desplazamientos, tratar de que las terminales o los equipos de cómputo donde se haga el registro de la información estén lo más cercano al sitio, es decir, a pie de camión o muy cerca de la zona de embarque. Típicamente en las empresas sucede así, pero si no es nuestro caso, hay que atacar eso de forma inmediata y buscar reducir tanto los desplazamientos físicos como el traslado de la información a las herramientas informáticas. Ahora, hablando de la segunda forma, que es mantener identificado el inventario, también aquí hay recomendaciones importantes que podemos utilizar para lograr identificar nuestro inventario. Lo primero que tenemos que hacer, en mi experiencia, es ser muy estrictos al momento de identificar el inventario cuando ingresa. Es decir, si llega el inventario, si acaba de llegar algún camión, un proveedor, así como llega ese inventario, hay que identificarlo lo antes posible. Sé que hay inventario que viene identificado por nuestros proveedores con sus etiquetas, pero en caso de que nuestro proveedor no nos proporcione una etiqueta con la información suficiente que nos dé ese control del inventario, hay que generar esas etiquetas de identificación cuanto antes. Lo antes posible es fundamental. De lo contrario, ese inventario se puede perder en el torbellino de la operación con otro pallet, con otra caja, por accidente. Alguien del almacén lo puede tomar y ponerlo en una ubicación que no esperábamos, o a lo mejor estaba bajo inspección y se lo llevan y necesitaba ser evaluado por nuestra área de control de calidad. Entonces, identificar el inventario lo antes posible y al nivel que necesitamos
es fundamental. Y cuando digo al nivel que necesitamos, pues me refiero a saber si necesitamos identificar el inventario por caja, por pallet, eh, su contenido del pallet, más allá de la identificación que viene del proveedor, propias, ¿no? Propias de nosotros para asegurar que ese inventario está correctamente identificado y que cuando se desplace al lugar que le corresponda, vamos a saber dónde está y vamos a saber qué tenemos en ese lugar. Más allá de la herramienta del software, necesitamos que físicamente esté bien identificado, ¿vale? Porque Ok. si no está físicamente bien identificado, lo que llevemos al software no va a ser suficiente. Ahora, hablando de la tercera forma infalible de cómo mejorar nuestro inventario, pues hablamos básicamente de los estatus de inventario. Parece una cosa menor, pero en la realidad es una cosa crítica y fundamental. Saber en qué situación transitoria se encuentra nuestro inventario desde que llega, saber si está bajo inspección, saber si está bajo sospecha de contaminación o saber que está liberado o totalmente verificado por nuestra área de control de calidad. Y en caso que no pase por nuestra área de control de calidad, pues tener etiquetas que nos ayuden a saber que efectivamente ese inventario se puede utilizar en piso de producción en cualquier momento o necesita estar un tiempo de transición, ¿no? Ya, llámese refrigeración, llámese bajo cuarentena en caso de que algo haya fallado. Entonces, las situaciones transitorias con etiquetas visibles por colores o con letras grandes que nos ayuden a saber de forma clara cuál es la situación transitoria del inventario es fundamental e indispensable. Ahora, hablemos de otra de las formas que nos ayudan a mantener nuestro control alimentario, es básicamente los conteos del inventario. ¿Con qué frecuencia hacemos ese control, esos conteos? Sabemos que no podemos, tanto por capacidad y por tiempo, contar todo el inventario. También sería una locura. Sin embargo, todas las empresas saben que hay inventarios críticos, materiales críticos que necesitan ser controlados y cuantificados con mayor regularidad, ya sea por su nivel de rotación, por el costo, por la importancia, la relevancia para el proceso productivo. Entonces, es súper importante saber con qué regularidad debemos ejecutarlo y hay que ser muy estrictos en esos conteos, ¿vale? De tal manera que podamos mantener ese control en el menor tiempo posible y con la mayor precisión posible. Además de tener esa frecuencia y regularidad del conteo de inventario, es importante que esos controles de inventario o esos conteos de inventario, perdón, se hagan justo ahí en el sitio. Sé que no hay otra forma de hacer el conteo, digamos, bueno, pues hay que ir físicamente y contar con, llámese papel o herramientas tecnológicas, pero mi comentario de hacerlo en sitio se refiere a que tan pronto se haga el conteo ahí en sitio, es tan pronto se registra en la herramienta informática, llámese un Excel o un formato de papel, o en el menor tiempo posible, como dijimos, agilizar la captura, llevarlo eso a nuestro RP o a la herramienta informática que dispongamos. Y finalmente, la última forma que consideramos para mejorar nuestra gestión de inventario, pues básicamente es sistematizar nuestros controles. ¿Y cómo se sistematiza? Pues se sistematiza a dos niveles, a nivel software y a nivel hardware. Esas dos herramientas nos van a ayudar a apuntalar y a perfilar que nuestros procedimientos y los controles sean fuertes y claros. Ejemplo de cómo podemos utilizar herramientas o la sistematización de nuestro inventario, pues básicamente es utilizar herramientas informáticas como un WMS, estos llamados software de gestión de inventario, implementar el uso de dispositivos móviles como handhelds, impresoras móviles, de tal manera que la gente pueda llevar un control de inventario justo ahí en sitio, como hemos platicado. Y finalmente, lo último y más importante en mi experiencia es que esas herramientas informáticas, tanto de software como de hardware, estén alineadas con nuestro software de gestión, los famosos llamados RPs, o nuestro software administrativo, o nuestro software comercial, como según el nivel o herramienta que dispongamos. Si las herramientas informáticas de la gestión de inventario con las herramientas informáticas de la gestión comercial no están alineadas, siempre vamos a tener gaps. Puede haber inconsistencia en el intercambio de datos, puede haber discrepancia, ruptura o pérdida de datos, y eso al final del día, todo el buen trabajo que haya realizado en nuestra área de almacén, pues se va a perder, ¿no? Cuando no hay capacidad de, de armar o de consolidar la información como una sola entidad. Y pues bueno, Gus, estas son básicamente las 5 formas infalibles que nosotros estamos compartiendo para nuestro público, nuestra audiencia, para que ellos puedan tomarlo en cuenta y que nos den la oportunidad inclusive
de compartirles más recomendaciones que les pueden ayudar a mejorar la gestión de su almacén. ¿Te parece ahora si avanzamos a nuestra siguiente sección del webinar? Sí, claro que sí, Jano, por favor, muchas gracias por la información que nos compartes. Al inicio de la presentación les compartí que en el chat hay un pequeño link para que nos puedan, por favor, ayudar a ingresar ese link. Es muy práctico. Las primeras 4 preguntas son nombre de la persona, nombre de la empresa, la industria a la que pertenecen. Y posteriormente vienen unas preguntas muy orientadas al tema de la gestión de sus almacenes. Entonces, si nos pueden, por favor, ayudar a llenar este pequeño test, voy a compartirlo. Yo lo tengo aquí, el test. ¿Puedes, por favor? Listo. Permíteme un segundo. Perfecto, Gustavo. Sí, vamos llenando con nuestra amable Vamos llenando audiencia este con pequeño la test, audiencia. Es correcto. simulando a qué preguntas se van a enfrentar, qué respuestas. Se van a encontrar que va a haber preguntas que son de respuestas múltiples, es decir, ustedes pueden ir seleccionando las coincidencias, ¿no? Las que correspondan con su situación actual. ¿Me ayudas, por favor, Jazz, en compartir el test? Eh, Es que sí, no por logro verlo favor. aquí. Por Sí, favor, vamos compartiendo. Jazz. Y aquí nuestro staff nos está apoyando con la presentación del formulario que ustedes seguramente ya están en sus pantallas registrando. Como bien dijo Gustavo, se llena muy fácil. Los primeros 4 conceptos es Jazz, identificación de ustedes. Quizás ¿me ayudas a compartir, por complicación. favor, el test? Tenemos una falla técnica aquí con Claro que sí, nuestro en un staff. segundo lo compartimos. Aquí lo tengo ya, aquí lo tengo. No te preocupes, aquí lo tengo ya. Muchas Claro. gracias, Jazz. ¿Sí logran verlo? Sí, claro, claro, Sí, Gustavo. perfecto, sí logran verlo. Perfecto, mira. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Ojalá ya todos puedan estar aquí ya en el test, bien en el chat, como les compartí. Es muy fácil. Aquí las primeras 4 preguntas prácticamente es el nombre de cada uno de ustedes, su correo electrónico, nombre de la empresa y la industria a la que pertenece su negocio. ¿Ok? Son pues Gustavo, preguntas muy perdón que te sencillas. Sí, interrumpa. Nos están compartiendo aquí en la audiencia que algunas personas están teniendo problema para ingresar editar al link. para poner las respuestas. Ah, Este, perfecto. a ver, vamos a ver si alguien más nos puede compartir si alguien pudo contestar o empezar a contestar el El formulario. test. En el caso de Víctor nos dice que no tuvo oportunidad. Ana nos comparte que ya. A ver, aquí en el chat estamos nuevamente compartiendo el link. Vamos a intentar, por favor, con este nuevo link, si ustedes tienen posibilidad de ir ingresando esa información. Mm, En el caso de Víctor nos dice que no le permite abrir porque su cuenta es de la empresa y no de Microsoft. Y no de Microsoft. A ver si alguien más puede. No sé si el resto de la audiencia tiene oportunidad ya les permitió comenzar a registrar. Hay una pequeña complicación aquí con el formulario, parece. Nos está permitiendo editar la respuesta, la Editarlo. pregunta, pero no la respuesta. A ver, ¿qué pasa?
Pues sí, efectivamente, Nos algo pusieron, pasó. aquí también César nos pone que su cuenta también, que su correo también es de empresa y no puede editarlo. Carol Ah, nos dice que aún no. sí, algo pasó aquí con nuestro formulario. Les O ofrecemos sea, una disculpa. sugiero, Janicho, salvo tu mejor opinión, sugiero leer las preguntas y se los hacemos llegar y posteriormente que nos lo regresen. Claro que sí, amable ¿Sí? audiencia, una disculpa, tuvimos algún problema técnico aquí con el formulario. Vamos a hacer lectura rápidamente de las preguntas, simplemente para que ustedes Así es. tengan noción de lo que les vamos a preguntar. Y al Es terminar esta correcto. sesión del webinar, les enviamos el link correcto para que ustedes amablemente nos compartan su respuesta. Entonces, hacemos una revisión rápida, ¿te parece, Gustavo? Para que Claro que sí, todos puedan tener claro que sí. visibilidad de Voy a preguntar. pasar desde la primera pregunta, que como bien comento, las primeras cuatro son el nombre de la persona, la empresa, el nombre de la empresa, perdón, y la industria, ¿ok? Posteriormente, a partir de la pregunta número 5, ahora sí ya son preguntas muy orientadas al tema de la gestión de sus almacenes. Y aquí nos dice, ¿qué tan ágil es la captura de información asociada a las operaciones en mi almacén? Uno es poco ágil y 5, muy ágil. 5 muy ágil, ¿ok? Perfecto. La pregunta número 6 es, ¿actualmente mi área de almacén controla el inventario mayormente en papel? La pregunta es binaria, es sí o no. La pregunta número 7 es, qué tan comunes son las recapturas de información en mi almacén? Ahí vienen cuatro opciones, entre una y tres veces por día, entre cuatro y seis veces por día, más de seis veces por día o eventualmente. Aquí es una respuesta de opción múltiple. La pregunta número 8, ¿con qué frecuencia registro los movimientos de inventario en las herramientas informáticas actuales? Igual es una respuesta de opción múltiple. Al momento, cada hora, cada turno, al final del día o al día siguiente. Como pueden ver, todo tiene que ver con la gestión de almacén. La pregunta número 9, actualmente, ¿a qué nivel de inventario genera etiquetas de identificación? Respuesta múltiple, por producto, sin lote ni serie, por cada lote, por cada pallet, por caja. La pregunta número 10, ¿cómo calificaría el nivel de visibilidad en los estatus de su inventario? 1 malo, 5 excelente. La pregunta número 11, ¿cómo calificaría su capacidad para identificar la situación transitoria de su inventario? Desde la recepción hasta su consumo. Es de 1 al 3, es una pregunta igual, de elección. La pregunta número 12, ¿con qué regularidad realiza conteos de inventario? Es una respuesta de opción múltiple. Diario, semanal, mensual, anual, perdón, u otra. Pregunta número 13. ¿Cómo calificaría el nivel de sistematización, automatización del control de inventario? Del 1 al 5. Es una opción de opción múltiple. ¿Qué tipo de sistematización utiliza actualmente en su almacén? Elija todas las respuestas que apliquen a su operación. Código lineal, entre paréntesis, código de barras. Código bidimensional, entre paréntesis, código QR. Handhelds, impresoras móviles, montacargas semiautomáticas u otra. La pregunta número 15. ¿Considera que la gestión de su inventario está soportada mayormente en hojas de cálculo? Es una respuesta sí o no. La penúltima, la pregunta número 16. ¿Utiliza algún software desarrollado por usted para la gestión de inventario? Sí o no, es opción múltiple. Y la última pregunta, ¿utiliza algún software para la gestión de inventario? Un WMS. Y la pregunta es sí o no, de opción múltiple. Estas son prácticamente las preguntas eh, eh, que necesitamos nos puedan responder y poder tener esa información. Posteriormente, nosotros, si ustedes nos lo permiten, podemos acercarnos con ustedes para hacerles algunas recomendaciones referente al sistema, a su gestión de inventario. Estas serían las preguntas, Jano. No sé si quieras agregar algo adicional. Estás en mute. Perdón, No te preocupes. me muteé para no interrumpir tu explicación. Gracias. No, bastante claras las preguntas. ¿Te parece, Gus, si ahora vamos a la siguiente sección de nuestro webinar, que Claro que sí. básicamente es una pequeña demostración que tenemos para nuestra audiencia de nuestro WMS y algunas de las bondades que ofrece nuestro producto? Claro que sí. Con todo gusto, Jaricio.
Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña transición. Hemos preparado una presentación, una demostración estática de nuestro WMS con algunas de las operaciones básicas o principales que se dan en piso de producción, ¿vale? Entonces, comenzamos. Lo primero que quisiera compartir con ustedes aquí, como ustedes pueden ver del costado izquierdo, es una pequeña imagen de un Hangel, es una pequeña similitud con un dispositivo móvil. Y como pueden notar, queremos destacar algunas cosas de nuestro WMS. Lo primero es que este WMS está diseñado con una interfaz amigable, fácil de llevar, y no es que nos haya faltado creatividad, es que es todo lo contrario. Está pensada para que un operador, un almacenista, pueda interactuar con la interfase de la forma más simple posible. Iconos grandes, palabras concretas, términos simples que conduzcan al usuario a la operación que necesita. Si podemos avanzar un poquito más, veremos, vamos a desarrollar un ejemplo de cómo es una entrada de inventario en nuestra aplicación. Como pueden ver aquí, al hacer una entrada de mercancía, hay tres filtros muy simples, ¿no? Hacemos búsquedas simplificadas o le decimos a la herramienta cuál es el proveedor, cuál es la orden de compra de inventario o inclusive órdenes de servicio, de tal manera que sea muy sencillo para el almacenista encontrar el documento que necesita registrar. Aquí cabe mencionar que toda esta información la pueden capturar a través del teclado táctil del dispositivo o con un lector de código de barras en caso que nuestra orden de compra cuente con ese código de barras impreso o de forma digital para poderlo buscar más ágilmente. Si seguimos avanzando en el ejemplo de una entrada de inventario, aquí se ve cómo una vez que encontramos una orden de compra, el sistema nos muestra las partidas o las líneas que contiene esta orden de compra y hay información simplificada, ¿eh? Por ejemplo, se puede notar, está el código, la cantidad a recibir, la cantidad abierta, cuándo debió entrar, a qué almacén debería entrar. Sin embargo, también se pueden agregar algunas columnas más, pero la vista principal que se le da a la gente de almacén es una vista concreta, esencial, ¿no? Como pueden notar, la interfase no está pensada para saturar de campos y columnas a la gente, ¿no? Si de por sí ya es complicado en una pantalla tan pequeña identificar información, ahora cuando tenemos una pantalla llena de datos, pues hay que tener vista de águila, ¿no? Para poder ver cada información que está allí. Si seguimos avanzando con el ejemplo, una vez que el almacenista elige o confirma el material que va a recibir, me faltó mencionar en la pantalla anterior y en esta, como podrán ver en la parte superior, se ve un campo que dice escanear, que significa que la gente de almacén puede ir registrando el inventario a través de leer, por ejemplo, un código de barras si es que nuestro proveedor nos está entregando inventario con identificaciones, con etiquetas de código de barra. Si el proveedor no nos proporciona estas etiquetas, pues básicamente es imposible, ¿no? En esos casos, el almacenista pues tiene que hacer captura de la información en esta pequeña interfase, datos fundamentales, cantidad a recibir, el lote a recibir, la fecha de caducidad, confirma la ubicación de donde lo va a colocar, etc., ¿no? Y bien, como pueden ver, este es un ejemplo simplificado de cómo se vería una entrada de mercancía, que es una actividad rutinaria en nuestros almacenes. Si seguimos avanzando, traemos otros ejemplos que les pueden dar un poquito de más panorama del alcance de la herramienta. Cuando hablamos desde el punto de vista de la producción, se puede ver, por ejemplo, aquí en este pequeño menú, algunas de las actividades principales que se dan en la producción, como es la emisión, la recepción de producción, inclusive entrada de tiempo de nuestros operadores o de los almacenistas, devolver material de alguna producción, hacer el alistamiento, surtir, hacer un picking, ingresar tiempos de inactividad o inclusive devolver un alistamiento, ¿no? En caso de que nos haya sobrado un poquito de inventario y no se haya consumido. En el caso particular, me gustaría platicar sobre un alistamiento de producción. Aquí, si desarrollamos el ejemplo, aquí vamos a ver la siguiente pantalla, cómo hablamos de cómo se da un alistamiento. Básicamente, el WMS que estamos presentando, como pueden ver, pues es una pantalla nuevamente simplificada, donde el operador
a través de un código de barras que puede estar en el formato de impresión del picking o de la hoja de alistamiento, lo lee, lo encuentra aquí y el sistema le va a mostrar esa información. Aquí cabe destacar que estos alistamientos trabajan básicamente con las dos modalidades más comunes en las áreas de inventario, ¿no? Que es un alistamiento por picking, es decir, orden por orden, un alistamiento por staging, también conocido como un alistamiento por lote, ¿no? Donde hacemos un alistamiento de muchas órdenes de producción, pero dentro de una hoja de alistamiento o inclusive una combinación de ambos. Si seguimos desarrollando el ejemplo, vamos a encontrar un poco más de información. Aquí se puede ver una pequeña pantalla que es un pequeño tablero que le ayuda a la gente a almacenar, a saber cuántos alistamientos hay abiertos, cuántos ya se han escogido sus materiales y cuántos ya se han terminado. Se ve una lista con las órdenes de producción o las listas de picking que hay que ejecutar. Si seguimos desarrollando el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente pantalla, aquí se puede ver en detalle, ¿no? Cómo el operador ha elegido el lote, cuál fue la ubicación donde lo tomó, la ubicación a donde lo está dejando, si hubo alguna tarima de donde se tomó o una nueva tarima donde se está colocando, ese famoso traspaleo, ¿no? Lo quito del rack y lo pongo a mi tarimita o a mi carrito y me lo llevo a la zona de producción, o hacer la reversa, ¿no? Hacer un pick o un desalistamiento en caso de que se haya confundido el operador. Si seguimos desarrollando nuestros ejercicios de producción, ahora me gustaría platicar un poco sobre el ejemplo de una emisión para producción. Aquí nuevamente regresamos al menú principal de las acciones de producción. Aquí vamos a simular la emisión de materiales para una orden de producción. Si seguimos avanzando en el ejemplo, aquí lo primero que se ve es que una vez que la gente de almacén o de producción pues puede hacer esa confirmación de hacia dónde va a consumir ese inventario, ¿no? Para nosotros es importante hacer estos pequeños pasos de confirmación porque no es secreto de nadie y es común, me ha tocado ver en algunas empresas y proyectos, como a veces el operador pues se va de largo, ¿no? Dice, no, pues voy a hacer una emisión y directo, voy y reporto en cualquier orden de producción que se me parezca y como pueden ver aquí en esta pantalla, pues hay tres verificaciones, ¿no? Tenemos que confirmar la línea de producción, la orden de producción y la ubicación de donde estamos consumiendo. Esto nos asegura o reduce al mínimo la posibilidad de que el operador o la gente que está haciendo esta actividad pues se equivoque. Si seguimos avanzando con el ejemplo, aquí una vez que confirmamos nuestra orden de producción a la cual vamos a hacer el consumo, podemos ver los materiales pendientes, ¿no? Que nos están haciendo falta por consumir. Aquí el operador en todas las situaciones, como pueden ver, en la parte de arriba puede elegir un pallet, es decir, para emitir todo un pallet para producción, o puede usar el campo de escanear código para decir, esto fue lo que me alistó el área de almacén, leo la etiqueta del producto que me están surtiendo o los paquetes que me están entregando para agilizar un poco la entrega y obviamente el WMS buscará el material del código de barras que acaban de leer para mostrarme los detalles. Una vez que elegimos el material específico que vamos a consumir, si seguimos desarrollando el ejemplo, en la siguiente pantalla, pues el WMS nos dice, ok, acabamos de elegir el código de artículo tal que está en la parte superior, la cantidad real que hay que consumir y nuevamente ahí tenemos un pequeño campo de escáner que allí nos ayudaría a confirmar pues el número del lote en caso de que tengamos la etiqueta con el lote. Entonces, como se puede ver, hacemos un escaneo a la orden de producción, un escaneo al producto y un escaneo al número de lote del material que estamos consumiendo. Entonces, de esta manera vamos confirmando paso a paso al sistema que estamos consumiendo el material correcto. Y bueno, finalmente, una vez que ya hayamos confirmado el consumo del inventario, pues ahora veamos lo que sucede ya al final del camino, ¿no? Del proceso de producción, cómo reportamos esos avances de producción. De misma forma, regresamos al menú principal. La siguiente pantalla que vamos a ver aquí simulada en el Handheld, pues va a ser una lista de las zonas de producción, ¿no? Cuando queremos hacer ese recibo de producción. Nuevamente, se ve una tónica, una tendencia en el desarrollo de la aplicación, ¿no? Vemos listados
muy concretos, muy simplificados, de tal manera que la gente pueda encontrar fácilmente su orden de producción, ya sea por desplazamientos o a través del campo superior, donde podemos escanear el número de la orden de producción y en automático el sistema nos encontrará ese detalle. Si seguimos avanzando con con el ejemplo, una vez que elegimos nuestra orden de producción, simplemente el sistema nos confirma la orden de producción que hemos elegido, la línea de producción de la cual vamos a recibir este inventario. Avanzamos a la siguiente pantalla y una vez que hemos confirmado la orden, entonces aquí de nueva cuenta el primer campo que viene hasta en la parte de arriba es el campo de escanear. Esto lo que permite pues es que nuestros operadores o almacenistas en el momento que reciban las cajas, el pallet o el material que se haya fabricado en ese momento, pues sí, viene con una etiqueta de identificación que es la mejor práctica, lo puedan leer y de forma automática ir cargando los datos que correspondan para ese recibo de producción. En caso que no se pueda, ya sea por un tema físico o operativo, tener una etiqueta, pues siempre va a tener la posibilidad el operador o el almacenista de ir capturando los datos de forma táctil con las ayudas que ofrece el WMS. Si seguimos avanzando con el siguiente ejemplo, otra de las operaciones cotidianas o comunes que realiza la gente en piso de almacén, pues básicamente es la consulta de inventario. Aquí hay una pequeña, nos regresamos al menú principal, ¿no? Entre las opciones múltiples que trae el WMS, desarrollaremos el ejemplo de cómo consultar el inventario. En la siguiente pantalla tendremos algunas opciones que nos muestran qué cosas podremos revisar dentro de nuestro WMS. Entre aquellas que puedo mencionar es, pues, por ejemplo, la impresión de etiquetas, pero también podemos hacer la investigación o la consulta del inventario. En la siguiente pantalla les voy a mostrar cómo se vería el contenido de un pallet, que es básicamente una de las operaciones más comunes dentro de un WMS. Quiero ver qué contiene mi pallet, quiero ver qué artículos, qué lotes y en qué, y algo por destacar, en qué situación transitoria se encuentra ese inventario, porque puede ser que una fracción del lote esté liberada y otra fracción a lo mejor esté bajo sospecha, bajo inspección. Entonces, físicamente pueden estar en el mismo pallet, pero el software tiene la capacidad de distinguir qué fracción del pallet se encuentra en qué situación transitoria. O si no es el caso, pues simplemente todo es liberado, todo es cuarentena, todo es inspección o todo es disposición o según los estatus de inventario que se manejen en la empresa en específico. Entonces, básicamente ahí se puede ver visualmente cuál es perdón, la situación transitoria del inventario, el nivel de detalle del lote, caducidad, entre otras informaciones que están relacionadas con un pallet. Y bueno, básicamente con esto llegaríamos al final de nuestra demostración estática. Esto es un poco de lo que puede hacer el WMS. Obviamente hay más opciones, hay más funciones, actividades rutinarias que se van desarrollando en los almacenes. Si nos dan la oportunidad de concertar una demostración con más tiempo, pues podríamos darles y mostrarles un poco más de lo que podemos llegar a hacer con esta herramienta. Pues muy bien, Gustavo, ¿te parece si avanzamos a la siguiente sección de nuestro webinar? Sí, claro que sí, Janitzio. La verdad es que muy interesante lo que nos compartes. Es una plataforma muy intuitiva y de fácil manejo. Ok, bueno, pues pasamos a la siguiente sección donde les platicamos de manera muy rápida un poquito de las credenciales de eWorkplace. ¿Quiénes somos nosotros? eWorkplace es una empresa que nos dedicamos a disponibilizar software para empresas de manufactura, ¿ok? Tenemos más de 40 años de experiencia. Afortunadamente, y lo podemos presumir, más de 3,000 clientes utilizan nuestros sistemas para poder gestionar su operación. ¿Ok? Nuestros sistemas son, tenemos como socios a SAP, nuestras plataformas son certificadas por SAP, es decir, son add-ons que van de manera embebida a SAP Business One. Y esta es la presencia, es la foto que tenemos a nivel mundial. En este continente, en el continente americano, nuestro corporativo está físicamente en Estados Unidos, en el estado de California, y presumiblemente México es responsable de toda la operación de Centroamérica. ¿Ok? Del otro lado del continente, tenemos presencia, como lo pueden ver, en varios países. Somos algo muy importante, somos dueños del software, no dependemos de ningún tercero. Y nosotros vamos fortaleciendo y vamos incrementando funcionalidad a nuestro software en función de nuestra industria vaya marcando esas necesidades, ¿ok? Tenemos presencia en muchos de los países.
en muchos países, más de 30 y tantos países. Entonces, así es como nos vemos a nivel mundial. ¿Ok? La que sigue, por favor. Muy bien. Pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Eh, por favor, agradecemos que participen, que nos den sus puntos de vista, sus dudas y con todo gusto podemos despejarlas y podemos, inclusive, si ustedes nos permiten, podemos acercarnos a ustedes terminando este webinar para poder entender muy bien sus necesidades y ver si nosotros podemos cumplir y satisfacer esas necesidades. Agradeceré que por favor participen, estamos atentos a sus preguntas. Muy bien, Gustavo, pues pongámonos atentos aquí al chat, tratando de identificar las preguntas y responderlas en prontitud. Muy bien. Me parece que por ahí escucho teclear a nuestra audiencia. Ya está justamente tecleando algunas Ya preguntas. están tecleando, estamos aquí Desde, listos, ¿eh? desde aquí alcanzo a Cachando, escuchar esas preguntas. cachando las preguntas. Bueno, mira, Gustavo, acá tengo una Rodolfo, pregunta. Sí, a si ver. me permites leerla, por favor, Sí, Sí, claro que sí. Mira, aquí Rodolfo nos pregunta, ¿cuál es la periodicidad que se recomienda para hacer conteos en temas de almacenes? ya, muy bien, Rodolfo. Bueno, esa es una excelente pregunta. La realidad es que depende mucho, de la industria en la que se encuentre tu negocio. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una empresa que fabrica alimentos perecederos, pues la periodicidad a veces es muy alta, a veces inclusive es diaria en algunos ciertos, materiales, porque pues pueden caducar o pueden eh, descomponerse rápidamente. Sin embargo, hay otras industrias donde algunos materiales tienen una vida útil o una caducidad bastante extendida y no hay necesidad de hacer tantos controles. Ese es uno de los factores principales. Otro, pues básicamente es el costo del inventario, ¿no? Aquellos materiales que regularmente son más costosos, típicamente son a los que se les pone más atención. También aquellos materiales o productos que tienen una alta rotación, también se sabe que eventualmente hay que darle esos controles más extensivos, y aquellos inventarios donde a lo mejor el costo no es tan significativo, la rotación no es tan alta, donde la vida útil es extendida y donde son bastante nobles a la manipulación o al manejo en el inventario, eventualmente se les da una frecuencia de conteo pues más reducida, ¿no? Otro de los factores que influye mucho también en las empresas, pues básicamente es la cantidad de recurso humano que se dispone. Em, pues, obviamente la gente no va a poder hacer más de lo que su jornada laboral les permite, ¿no? O lo que la operación les permita. Pero básicamente son mm, los criterios o factores comunes que se consideran para determinar la frecuencia con la que se toma el conteo. Espero haber resuelto la pregunta. ¿Te parece si vamos a la Sí, siguiente, mi claro que estimado sí. Mira, Gustavo? muchas gracias por la persona a Rodolfo, que nos hiciste la pregunta. Aquí la señorita Leticia nos pregunta, permíteme un segundo, permíteme un segundo. Ay, Dios mío. Aquí está. Aquí nos pregunta que ella pertenece a la industria de alimentos y ella, evidentemente, el tema de los lotes, de las caducidades es muy importante para su industria. Ella pregunta que cómo puede hacer para poder tener una mejor gestión en el tema de caducidades. ¿A qué industria es, perdón? Alimentos, Janitzio. Bueno, de forma particular, lo que nosotros podemos comprar, Leticia, ¿verdad? Lo Sí, que Leticia, podremos, es correcto. lo que nos gustaría, Leticia, es tener un acercamiento con usted, conocer un poco más de la dinámica de su
empresa, de su proceso productivo, identificar la cantidad de recursos humanos, los controles que tienen implementados, y en función de esas características, creo que podríamos darle una recomendación más precisa. Si usted nos favorece con una sesión y un poco de su tiempo, le daremos esa información que usted está buscando con mayor precisión. Muy bien, perfecto, Janicho, muchas gracias. Sí. Mira, Denis nos pregunta, gracias Denis por preguntar, ¿cuáles son los principales obstáculos que se han encontrado en la implementación en un WMS? Ya. Bueno, cada proyecto es una historia, algunas muy lindas, algunas un poco tristes, pero los principales retos a los que nos hemos enfrentado en algunas empresas ha sido el uso excesivo de los formatos del papel, donde hay ciertas áreas donde hay pequeñas islas de poder, ¿no? Donde dicen, yo no confío en la herramienta, o yo sé que mis Exceles o mis bitácoras son más precisas, son más controlables, yo tengo dominio. Eh, Básicamente uno de los principales retos es que la gente se adueña de la información y difícilmente se quieren desprender de ese control o de ese dominio de la información y piensan que un software les va a hacer perder ese control o desconfían en los controles que van a generarse en otras áreas. Pero en la manera que les podemos ir demostrando que la información es consistente, que se pueden establecer controles y validaciones que les permiten confiar en la información, poco a poco van aceptando esos nuevos cambios. Ese es uno de los principales. Otro de los principales, y no es secreto de nadie, pues a veces es las cuestiones tecnológicas, ¿no? La adopción de herramientas tecnológicas como los dispositivos handheld. Am, Hay una pequeña transición en algunas empresas acelerada, en otras no tanto, donde la adopción de las herramientas es bien recibida, en otros casos no. Por ejemplo, hay algo que se puede deducir con el uso de las herramientas de estos dispositivos y es, por ejemplo, una conectividad muy estable en los almacenes. Estos almacenes, como todo mundo sabe, regularmente son estructuras metálicas, a veces de combinación concreto-metal, y hay muchos racks, hay muchos puntos donde a lo mejor la conectividad no es efectiva. Entonces, uno de los principales retos a los que nos encontramos es también justo eso, ¿no? Asegurarnos que la cobertura o la conectividad de los dispositivos sea consistente, sea estable, que se pueda asegurar esa conexión. Otra de las complicaciones que nos hemos encontrado es poder mantener o llevar a las empresas al nivel de control de identificación que se espera. Por ejemplo, cuando llega el inventario, pues obviamente identificar el inventario en el mayor nivel posible, pues implicará un gasto que para algunas empresas puede ser importante, el gasto de las etiquetas o tener impresoras móviles. Entonces, uno de los retos principales es la inversión en hardware que a veces puede ser importante o significativa. Am, Otro de los retos que hemos encontrado es la separación de funciones. En algunas empresas hemos encontrado que hay solapamiento, hay mucha redundancia en el control de la información. Entonces, en las etapas tempranas del proyecto es importante diferenciar quién es el dueño de la información, hasta qué punto, quién la genera, porque eventualmente en algunas empresas pues, resulta que una bitácora que encontramos en la recepción de inventario, pues también esa bitácora hay un clon o un gemelo muy similar en el almacén de materia prima, pero hay otra bitácora similar con, con un área circundante de almacén. Entonces, ayudar a que las empresas se encuentren a definir quién es el dueño real de la información, cuáles son los alcances, cuáles son las facultades más claras entre cada rol. A veces es complicado, ¿no? Eso establecerlo a principio de proyecto. Son algunas de las principales causas que hemos encontrado, pero como mencioné, cada proyecto tiene sus retos, pero son algunos ejemplos que podemos compartir. Muy bien, Jano. Muchas gracias por la información y sobre todo al público por la participación. Fíjate que hoy tenemos una participación muy activa.
César del Toro nos pregunta lo siguiente. Su giro es el cartón, láminas de cartón. Ok. ¿Cómo puede llevar un inventario más efectivo? Y como antecedente, nos dice, por la complejidad de nuestros productos, ya que no es un pallet estándar, no cuento con racks, por lo que lo tengo en bahías. ¿Cómo puedo llevar un mejor control y la administración de los materiales? Ya. Ok, bueno, hay controles que se deben implementar a nivel físico y hay controles que se deben implementar a nivel software. Hablando propiamente de nuestro software, eh, y hay una buena práctica que se dice en la mayoría de las empresas, pero la realidad es que no siempre se ejecuta en todas las empresas, son los famosos métodos de emisión. Los métodos de emisión básicamente son el famoso FIFO, ¿no? O el PEPS, según el idioma o el lugar donde lo estemos utilizando. Entonces, hacer un rigor o hacer efectivo el uso de los PEPS de primeras entradas, primeras salidas, es importante ejecutarlo. Y nuestro WMS tiene controles que ayudan a las empresas a que se cumpla ese método de emisión. Otro, a niveles físicos, pues bueno, hay recomendaciones muy esenciales, ¿no? La clara identificación de las bahías, la señalización, el cumplimiento del inventario. No sé si las bahías están restringidas a cierto tipo de lámina o a cierta categoría, a cierto calibre, o según el volumen o según el día de la semana. Dependerá un poquito de la dinámica de la empresa. Eh, pero lo que sí es importante, como mencioné en alguna de las formas infalibles, es siempre hay que alinear tanto el software como con la operación. Y a veces los procedimientos o controles más simples pueden ser nuestro mejor aliado, porque a veces pensamos en soluciones muy sofisticadas, bastante complejas, pero a veces los controles simples y sencillos, eh, al no cumplirse, nos desencadenan en una gran bola de problemas. De misma forma, César, si nos regalas un tiempo, una sesión y entender un poco más de la dinámica, la cantidad de gente, cómo clasifican y priorizan sus productos, cómo priorizan el embarque, cómo están organizados, cómo hacen ese plan. Creo que te podríamos dar una respuesta más precisa y una recomendación más adaptada a la circunstancia actual de tu empresa. Es correcto, Janixio, muchas gracias. Ojalá, César, te hayamos respondido tu pregunta y para toda nuestra audiencia, por favor, denos la oportunidad de tener un acercamiento con ustedes, entender muy bien su necesidad y poderles sugerir alguna alternativa para su gestión de almacenes. Esta última pregunta, Janixio, la hace Franklin Suárez y nos pregunta, hay otra pregunta, acaba de sacar otra pregunta, nos pregunta Franklin, ¿se debe tener un requisito mínimo como empresa o industria para implementar su sistema? Es decir, nuestro software de aquí en Workplace. Sí, claro que sí, Franklin, espero haberlo pronunciado correctamente. Sí, hay requisitos mínimos. Nuestra plataforma de WMS está diseñada para trabajar con un RP del fabricante software, uno de los tres más grandes del mundo, que es SAP. El software, el WMS que nosotros estamos posicionando, trabaja con el RP de SAP Business One, que está orientado a empresas pymes, pequeñas, medianas, pero con la inclusión de nuestro software de manufactura y del WMS, la verdad es que podemos escalar a empresas un poco más grandes, empresas de talla mediana, casi llegando a grandes. Entonces, el requisito mínimo es que ustedes dispongan de este RP o tengan disposición de implementar este RP de SAP Business One. Muy bien, Janixio. Esta última pregunta, ojalá hayamos respondido tu pregunta, Franklin Suárez. Esta última pregunta la hace nuestro amigo Alejandro Sánchez. Nos pregunta que su giro es el cartón y cuál es el mejor método de inventario más utilizado. Ya, bueno, en el caso del cartón, estoy asumiendo que es cartón corrugado. No sé si ustedes vendan cajas o láminas de cartón corrugado que a lo mejor otra empresa se encarga de confeccionar o de cortar para darle la forma de la caja o el contenedor o el uso que implique. Pero básicamente el más utilizado es el FIFO, primeras entradas, primeras salidas.
Nuestro software, nada más como para complementarlo, nuestro WMS maneja hoy en día 3 métodos de emisión. Eh, el predilecto, el FIFO o PEPS, primeras entradas, primeras salidas. El IFO, ¿no? El último en entrar, el último en salir. O también manejamos uno que se llama FEFO, que es basado en la fecha de expiración. Entonces, en mi experiencia, el que yo he visto que más utilizan es el FIFO. Sin embargo, en algunas empresas me ha tocado ver, dependiendo del nivel de rotación, si es alto, y por diseño del almacén y de la distribución o de los puntos de salida del inventario, en algunos casos me ha tocado ver inclusive que usan el IFO, ¿no? El último en entrar es el primero en salir, pues por la forma en la que van acomodando el inventario en sus ubicaciones. Como tal, como les mencionaba, eh, no hay reglas escritas en acero que deban encajar todos 100%. La realidad es que depende mucho de la dinámica, de la cantidad de gente, del giro del negocio. Por supuesto, hay buenas prácticas y hay que apegarnos lo más posible a ellas, pero cada caso es un proyecto particular. Yo no soy médico, pero yo siempre aprovecho la expresión que dicen los médicos, ¿no? Donde dicen no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Entonces a cada enfermo o a cada caso se debe tratar de forma particular y pues lo que hacen los médicos es analizan síntomas y con base a los síntomas y la evolución de la situación, pues determinan el tratamiento. Algo similar nosotros hacemos, ¿no? Nosotros sabemos buenas prácticas, sabemos de experiencia con otros proyectos y entendemos la dinámica y la situación actual del cliente y con base a esas 3 perspectivas es que determinamos cuáles son las recomendaciones que deberíamos hacer con ustedes. Muy bien, Janicho, muchísimas gracias. Ojalá ya hayamos Perfecto. respondido tu pregunta, Alejandro. Pues bueno, pues ya no hay más preguntas. Prácticamente hemos llegado a la parte final de este webinar. Esperamos que haya sido un tiempo muy productivo para nuestra audiencia, que Janicho nos haya compartido información importante. Repito, estamos a sus órdenes para poder tener esa cercanía con ustedes, entender bien la necesidad y sin duda alguna les podemos proponer alguna alternativa para su correcta gestión de almacén. No sé si quieras agregar algo adicional, Janicho. ¿Quieres decir tú, por Pues favor, la frase? Te la sí, cómo no. comparto. Tú dila, por favor. Tú dila. Compártela aquí Claro que con sí. nuestra audiencia. Claro que sí, Gustavo. Bueno, pues antes de despedirnos de nuestra audiencia con esta frase célebre pues de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, pues agradecer, ¿no? El tiempo y justamente cerramos con esto. El caos es simplemente un orden esperando ser descifrado. Entonces, no importa qué tan caótica sea la circunstancia o nuestro inventario, siempre podemos encontrar una solución que ayude a resolver nuestros problemas. Muchas gracias a todos, buen día y esperamos su confianza y su invitación para acercarnos a ustedes. Y sin duda alguna, este fue, como lo dije al principio, este fue el primer webinar del año. Va a haber más webinar. Nuestra área de marketing estará compartiéndoles ahí las fechas y los horarios para poder tenerlos aquí como audiencia y poderles compartir un poquito más de la experiencia de eWorkplace. Como siempre, les agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Gracias. Perfecto, Gustavo. Un abrazo. Igualmente, Janicio, muchas gracias.